Hola, ¿qué tal? Buen día. Hoy es viernes 23 de abril del año 2021. Bienvenidos a mi canal, El Nuevo Milagro Mexicano. Yo soy Luis Felipe Ramos. Esta semana estuvimos hablando de los momentos estelares que vivimos actualmente con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y así es, si hacemos un recuento de la semana, podemos encontrar tres temas fundamentales que fueron aprobados en el Poder Legislativo esta semana y una ley que va a ser mandada ya con modificaciones. El primer tema es la ley de hidrocarburos que ya fue aprobada en el Poder Legislativo y con eso va a volver a ser Pemex el elemento importante o el factor más importante de hidrocarburos en nuestro país. Va a volver a tener la rectoría de los hidrocarburos que circulan, entran y se manejan en este país a partir de esta ley, y que con esto es un paso para poder avanzar y poder quitarnos el peso que era la famosa reforma del año 2014, donde participó el PRI, el PAN, el PRD, y que nos obligaban con esas reformas a estarle dando contratos a extranjeros, aunque no produjeran nada, solamente hicieron especulación. Entonces, eso se va a acabar, y no solo eso, va a darle dinamismo a lo que es Pemex como una de las empresas más importantes de esta nación. Vuelve a tomar la rectoría, como fue antes de las famosas reformas de Peña Nieto, que tanto habían deseado los panistas y los priistas. Con esta ley cambia todo el panorama y va a ser diferente a partir de ahora la nueva ley de hidrocarburos, que va a permitir que los guachicoleros sean castigados de una manera distinta, que los gasolineros no sean abusivos y que el combustible que entra y que se distribuye en este país lo va a hacer totalmente Pemex. Es una excelente noticia para el pueblo de México. En segundo lugar está algo que ha hecho rabiar a la derecha, que es la reforma al Poder Judicial. Una reforma necesaria para acabar con los vicios que hay en el Poder Judicial, y no solo eso, dándole más tiempo al actual presidente de la Suprema Corte de Justicia y presidente de la Judicatura Federal, el ministro Arturo Saldívar, para poder llevar a cabo esas reformas. Hay mucha gente que tiene sus dudas respecto al ministro, pero el presidente no duda de él. Entonces, esperemos que el presidente sea muy atinado en este sentido. El ministro Saldívar, hay que ver lo que realmente lleve a cabo esta reforma, que es tan necesaria para nuestro país, porque los jueces han sido los que han permitido a lo largo de estos años que las empresas extranjeras tengan contratos leoninos, que las empresas extranjeras abusen de los trabajadores, que los extranjeros se apropien de cosas, por ejemplo, de las playas del país. Entonces, los jueces siempre han dado cabida a todos los intereses extranjeros que perjudican a los mexicanos. Ya ven la nueva ley, la reforma a la nueva ley a los hidrocarburos. Un juez otorgó varios amparos, se están combatiendo. Es un juez ya conocido que trabaja para la mafia de las empresas. Por eso es tan necesaria esta reforma al Poder Judicial, para tener jueces que trabajen por y para el pueblo, no para las empresas extranjeras que solo quieren o tienen un ánimo de conquista y de esclavizar a los mexicanos. Eso también fue aprobado en esta semana. Por eso es tan interesante lo que ha estado pasando. Hoy en la mañana, en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, se dio a conocer lo que va a ser la nueva ley para el outsourcing, para ver cómo van a ser los lineamientos para que esta figura del outsourcing ya no se esté usando como se venía usando, con el abuso
de los contratadores y obviamente las empresas que contrataban a este personal, o bueno, no lo contrataban, lo usaban, pero le pagaban a la empresa que mandaba ese personal y que tenía en condiciones deprimentes, precarias a los trabajadores. Los trabajadores no tenían seguridad en el empleo y eso cambia con la nueva ley que ya va a ser echada a andar en las próximas semanas con la aprobación de empresarios, gente de los sindicatos y el gobierno federal. Entonces va a cambiar la relación obrero-patronal a partir de estos meses, a partir de agosto, que creo que entra en vigencia esta ley, pero se va a seguir adecuando a las condiciones de nuestro país. Es algo que duró mucho, que nació con los neoliberales, que se dieron cuenta que las empresas podían contratar empleados que no fueran empleados de ellos, sino de una empresa que los contrataba y que los tenía trabajando a veces hasta sin seguro, sin darles aguinaldo, sin darles reparto de utilidades, corriéndolos a fin de año, recontratándolos en enero. No, una barbaridad lo que hacían con los trabajadores. A partir de esta ley va a cambiar. Es obvio que tenemos que ir viendo con el tiempo cómo lo van haciendo los empresarios y los líderes sindicales para que cumplan con la ley, porque eso es lo más importante, que cumplan con la ley. Entonces el gobierno federal va a estar muy pendiente de eso, pero los trabajadores también deben de estar muy al pendiente de esta situación tan importante para el sector obrero y obviamente para los patrones, porque también les va a dar trabajadores que van a estar más confiados y más contentos y van a trabajar de mejor manera en sus empresas, van a poder crear un lazo afectivo con las empresas. Eso es lo que ha estado pasando esta semana, independientemente de que el gobierno federal sigue adelante con las obras, aunque no las puede dar a conocer por mandato del INE, por prohibición del INE. Y ese es el otro lado, porque por un lado tenemos un gobierno que trabaja todos los días, que está tratando y está haciendo las cosas muy bien, que están haciendo obra pública como no se veía hace más de 40 años, que están viendo por los trabajadores, la vacunación sigue adelante, se está vacunando a adultos mayores, ya se comenzó a vacunar a profesores, ya se vacunó al sector médico, se va a seguir vacunando al sector médico. Entonces, este gobierno que está haciendo tanto por el pueblo, y del otro lado tenemos a los miembros de la derecha, que se han dedicado a hacer esta semana, comenzando por el INE. Pues el INE le dice otra vez al presidente que se debe de callar, que lo va a mandar callar, que no debe de hablar de las elecciones y que no debe de hablar de las obras que se están haciendo porque lo van a censurar. Nuevamente, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama lanzan y sacan su espada de Damocles para amenazar al presidente López Obrador. Pero ¿qué pasa? Es un escándalo a nivel nacional lo que están haciendo en los distintos estados de la República los gobernadores. Están repartiendo despensas, tinacos, están dando un montón de cosas. ¿Y qué hacen los institutos electorales? Nada. ¿Qué está haciendo el INE para detener a un gobernador como Enrique Alfaro de Jalisco, que se ha estado promocionando todos estos días con sus obras públicas? No lo han detenido. O sea, ni siquiera le han dicho ya párale a tu carro, no. No le dicen nada, es más, ni siquiera se atreven a mirarlo. No fuera el presidente López Obrador que sale a darnos cuál es el pulso de la nación, cómo está este país, cómo está funcionando. Eso no lo puede decir el presidente. ¿Por qué? Porque es propaganda. Pero lo que hacen los amigos de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama, eso sí, ellos sí lo pueden hacer, tienen el permiso total del INE.
de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que son los dueños del INE. Realmente cuando hablamos del INE solamente hablamos de dos consejeros, Ciro y Lorenzo. Los demás no cuentan. ¿Qué más ha hecho la derecha esta semana? Atacar al presidente con mentiras, mentiras tras mentiras tras mentiras. ¿Qué han hecho los medios de comunicación? Lanzar mentiras. ¿Qué hizo Adela Micha entrevistando al Pelele, a Felipe Calderón, al borrachales del PAN, para darle cobertura, para darle vista? Poco les faltó para para embriagarse a nivel nacional ante las cámaras de El Heraldo, que es donde fue la entrevista. Sale toda la intelectualidad a atacar al presidente, que tanto que está trabajando. Es decir, hay dos bandos. Estamos con Morena, vamos adelante, es un proceso revolucionario, y los conservadores, que están haciendo todo lo que fue, o todas sus prácticas sucias de siempre, de toda la vida, prácticas deleznables, no se detienen, son imparables, son pura suciedad. Entonces tenemos el presidente trabajando a todo vapor, Morena aprobando las leyes, tenemos que votar por Morena, o los conservadores, que es pura suciedad, pura mugre, puras mentiras. La gente tendrá que decidir. La gente tendrá que decidir si se va por la suciedad, por la mugre, por los conservadores, o seguimos en el proceso revolucionario del presidente Andrés Manuel López Obrador y la 4T. En fin, cada quien tendrá que decidir qué camino. Nosotros estamos decididos, vamos por Morena este próximo 6 de junio. Bueno, yo con esto me despido. Hasta la vista. Bye bye. Chao, chao.